El daño que se hereda, comprender y abordar la transmisión intergeneracional del trauma. Hoy es el tema y el libro de que hablaremos, un libro muy interesante escrito por Carlos Pitillas, doctor en psicología y coordinador de Primera Alianza, además autor de este libro que os recomendamos porque es un libro que enseña precisamente a cómo sanar los propios traumas de adulto a través de nuestros hijos, ¿no? Y que nuestros hijos no hereden precisamente ese daño o esos problemas que quizá pues alguien ha tenido por haber crecido en un entorno agresivo o tóxico. Carlos, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, Carlos. ¿Hasta qué punto se heredan los traumas? Pues lo que nos dice la evidencia científica es que las personas que crecen en contextos difíciles, contextos de tensión, de agresión, contextos de descuido, de negligencia emocional, de críticas muy severas, de sobreprotección también, hay un porcentaje importante de esos individuos que crecen y que son capaces de hacer algo con esos traumas, de integrarlos en su identidad y de no generar un daño semejante en sus hijos. Sin embargo, tenemos también otro porcentaje importante, menor, pero aún así significativo, que es el colectivo sobre el que más se preocupa este libro, de padres que proceden de historias difíciles y que sin embargo no han conseguido tramitar esas heridas. De tal manera que las heridas se ponen en marcha una vez más cuando estas personas se convierten en padres y contaminan la relación, aumentando el riesgo de que los padres, sin darse demasiada cuenta, generen en sus hijos daños que pueden ser equivalentes a los que ellos mismos sufrieron. Entonces los porcentajes varían de un estudio a otro, pero sabemos que aproximadamente un tercio de las personas que provienen de historias con daño pueden acabar convirtiéndose en cuidadores, en padres y madres que generan daños parecidos. Claro, la cuestión es primero cómo detectar eso, porque a veces uno tiene un comportamiento que cree que es normal, pero no lo es. Y está siendo tóxico para su hijo, o el vínculo que tiene no es sano. O sea, no es consciente de ello porque seguramente, como ya se ha educado así, lo han criado así, como se suele decir, tiene ese comportamiento y no reflexiona sobre ello. Sí, no es fácil efectivamente en algunos casos darse cuenta. Tú mismo lo que comentas es cierto, ¿no? Puede llegar a naturalizarse un modelo educativo porque uno lo ha recibido y entonces considera que es lo natural. Con lo cual, muchas veces lo que intentamos hacer los profesionales con padres y madres que hacen daño a sus hijos o que no les cuidan suficientemente bien, es ayudarles a tomar cierta distancia de su propio modelo educativo, de sus estilos de crianza, mirar desde fuera y reconocer que quizás algunas de las necesidades del niño, necesidades que tienen que ver con la seguridad, la protección, la sintonía emocional, no se están cumpliendo, a pesar de que los padres consideraran que su estilo era el estilo más adecuado o que estuvieran imitando un estilo con el que se les trató a ellos. Esa sería una cuestión importante que manejamos los profesionales. Tu pregunta es cómo detectarlo, y no Sí. es fácil detectarlo para el protagonista de esto, pero yo uno de los consejos que doy a la gente a la que formo en estas cuestiones es que miremos la experiencia que están teniendo los padres con respecto a su crianza, qué experiencia de crianza tienen. Y hay dos criterios que a mí me resultan útiles. Uno, cuando las emociones negativas superan con mucho a las emociones positivas, es decir, cuando al padre o madre en cuestión las emociones de frustración, la desesperación, la angustia, el miedo, la rabia, la irritación, etcétera, desbancan otras emociones que cabe esperar que tengan los padres, ¿no? Como el entusiasmo, el cariño, la ternura, etcétera. Cuando esa proporción se invierte a favor de las emociones negativas, tenemos un factor o un indicador de riesgo. Y la otra es cuando los padres dejan de ver al niño. Tienen al niño delante, pero en vez de ver al niño con sus necesidades reales y con su personalidad real, lo que ven es una situación que les hace sentir muy vulnerables, lo que ven es una especie de fuente de peligro. Lo escuchamos cuando los padres nos hablan de sus hijos en términos de niños que son excesivamente peligrosos, que son excesivamente impulsivos, que me llaman, que todo el día están poniéndonos contra las cuerdas, que saben dónde tocar para hacerme daño, que está tratando todo el tiempo de ponerme en evidencia. Ese tipo de discurso es un discurso en el que el padre nos dice, mi hijo
para mí es una fuente de peligro del que me tengo que defender. Hay una desaparición del niño real ahí y lo que los padres ven es algo muy amenazante. Ese sería otro criterio que yo aconsejo utilizar para los profesionales y la gente que se dedica a la protección infantil. Ponos ejemplos, Carlos, de lo que sería un estilo agresivo con el hijo, un estilo dañino. Lo encontramos manifestado fundamentalmente en padres que, frente a determinadas necesidades del niño o en momentos de tensión interpersonal, imaginemos por ejemplo una rabieta en casa, una lucha de poder en cuanto a los límites, o que el propio niño se enfada, son todas situaciones naturales que pueden repetirse cientos de veces en la vida cotidiana de un padre. Em, Estos padres en los que estamos pensando, estos padres que dan respuestas agresivas, frente a eso, lo que harían sería, digamos, tratar de establecer su poder sobre el niño. Es una estrategia de protección que hace el propio padre y que consistiría en subir la voz, en amenazar al niño, en transmitir una sensación al niño de peligro, y así ya el padre no tiene que sentirse en peligro porque le está haciendo sentir amenazado al niño. En incluso introducir claves, pues, de violencia física que pueden ser más o menos graves, ¿no? Digamos que el arco de la hostilidad es una escala de grises con muchos matices, que empieza simplemente en pequeñas burlas o en pequeños ataques emocionales o psicológicos, y por supuesto puede acabar en los cuadros más graves, más escandalosos de maltrato físico. Lo que tienen en común todos estos grises de la escala es que el padre, para protegerse de su propia sensación de vulnerabilidad, lo que hace es colocar al niño en un lugar en el que es el niño el que tiene que tener miedo y en el que se acaba sintiendo indefenso. Claro, si los padres no son conscientes de ello, porque como decíamos antes, ¿no? Se han educado precisamente en esos contextos y quizá creen que eso es lo normal. Claro, ¿cómo se puede proteger al niño en esos casos? ¿No? ¿El propio niño es el que puede reaccionar y decir algo? ¿Algún familiar? Claro, ¿cómo se puede proteger al niño de ese ambiente si los padres realmente no son conscientes de ello? Porque a veces pasa incluso cuando discutimos entre nosotros, porque entre padre y madre obviamente hay discusiones, los días de cada Sí. día en la convivencia es normal, ¿no? Que pueda haber Mm. tiranteces. El problema es cuando aquello ya Absolutamente. se repite mucho, pasa casi a diario y aquello se convierte en un infierno para el niño, ¿no? Pero en ese caso el Mm. niño, ¿cómo se puede defender? Porque sus tutores son ellos. Ese es el principal, digamos, problema que trata de abordar el libro, igual que lleva tratando durante décadas de abordar, pues, todo el sistema, digamos, de protección infantil, los terapeutas de familia, los terapeutas de niños. En esta relación, a diferencia de lo que sucede en otras relaciones entre adultos, hay un eslabón fuerte y un eslabón débil, y el eslabón débil es el niño. El niño, por su propia naturaleza, va a tener muchas dificultades para defenderse o para escapar de una relación que es peligrosa para él, algo que los adultos, en principio, podemos hacer siempre que queramos. Podemos decir, me voy, esto no me hace bien, puedo marcharme. El niño no puede. Con lo cual, hay un conjunto de niños que, expuestos a situaciones de este tipo, sobre todo a las que no son demasiado graves, porque las demasiado graves acaban siendo denunciadas casi siempre por un familiar, por un vecino, etcétera, ¿no? Por los propios servicios sociales, por un médico, un pediatra que evalúa al niño y se da cuenta de que hay daños, etcétera. Pero si nos bajamos hacia la escala de grises y nos metemos en manifestaciones más sutiles de todo esto, efectivamente tenemos niños que no están pudiendo denunciar su propia situación y que no están pudiendo escapar de ella, no están pudiendo protegerse. Yo creo que ahí la apuesta es una apuesta por aumentar la sensibilidad del mundo profesional, y con eso me refiero al mundo educativo, profesores, orientadores escolares, gente que rodea al niño desde fuera de la familia, aumentar la sensibilidad en la población, de tal manera que un tío, un vecino, un primo o alguien que pasa por allí pueda detectar dinámicas que, incluso aunque sean sutiles, son dinámicas peligrosas para el niño. A veces, por desgracia, aunque también nos da una oportunidad, los niños que están sometidos a este tipo de situaciones acaban desarrollando síntomas. Síntomas que lo que son es una especie de señal de alarma de que algo no está bien, ¿no? Y entonces el niño empieza a desarrollar
problemas de concentración y empieza a suspender, o desarrolla problemas de adaptación en la escuela, o tiene problemas más de tipo corporal, ¿no? Qué sé yo, a lo mejor pierde el control de los esfínteres, empieza a hacer pis en la cama, o empieza a tener dificultades para dormir o para comer. Todo ese tipo de cuestiones hacen que los padres acaben llevando al niño a consulta, y eso nos permite detectar ese tipo de dinámicas también. Pero claramente yo creo que ese es uno de los retos que tenemos como sociedad: ser capaces de dar visibilidad, de dar voz y sobre todo de proteger a estos niños que se hallan en situaciones más o menos tóxicas, quizás no demasiado evidentes, y que ellos mismos, por supuesto, ni tienen las capacidades ni la responsabilidad para salir de ahí, ni para avisarnos, ¿no? El libro en parte también intenta ser digamos, un modelo para poder ver con más claridad este tipo de situaciones, ¿no? Y por eso yo en el libro abordo situaciones que pueden ser traumáticas sin ser excesivamente evidentes. Hablas en este libro de la psicología del apego. ¿Cómo influye el apego en las relaciones personales, padres, hijos? Mm. La psicología del apego lo que nos dice es que los niños humanos, los bebés humanos, como nacen siendo tan incompetentes para sobrevivir por ellos mismos, lo que necesitan es alguien que les ayude a sobrevivir. Y ese alguien suele ser la madre, el padre, las llamadas figuras de apego. A partir de esa premisa, la psicología del apego nos cuenta cómo son esas relaciones de apego, qué las hace sanas y qué las hace enfermizas o peligrosas, etcétera. Entonces, el niño, conforme va teniendo episodios de protección con sus padres, episodios donde los padres ven sus necesidades, se sintonizan emocionalmente con él, dan una respuesta bien regulada a lo que el niño necesita, va construyendo lo que llamamos un modelo interno, es decir, una especie de mapa mental de lo que cabe esperar. El niño va aprendiendo, incluso aunque no tiene palabras todavía porque es muy pequeño, va aprendiendo que cada vez que yo estoy en problemas, hay alguien más fuerte que yo que acude y me ayuda. Cuando tengo hambre, cuando tengo dolor, cuando tengo incertidumbre, cuando estoy confundido, cuando no sé lo que pasa o lo que me pasa por dentro, hay alguien que se las apaña para estar cerca y para sacarme del atolladero, ¿no? Y para regular mi emoción. Eso genera una especie de mapa interno seguro, un modelo seguro que permite al niño predecir que las cosas van a ir bien. Y estos niños que tienen estos mapas seguros tienden a ser niños más fáciles. Son niños que se portan mejor, son niños que expresan mejor sus necesidades, son niños que tienen más confianza y nos lo demuestran, son niños con los que es más fácil hacer nuestra tarea educativa, relacionarnos con ellos, etcétera, lo cual genera un círculo virtuoso. Niños más fáciles provocan respuestas más amables del entorno, lo cual genera una confirmación de ese mapa seguro del mundo que el niño traía. Ahora, si nos vamos al lado de la inseguridad, hay algunos niños que reciben respuestas que son hostiles o negligentes, y entonces van generando un modelo interno inseguro. Esperan que las cosas salgan mal. Cuando yo necesito a alguien, ese alguien puede que no venga, o que venga tarde, o que venga con intenciones o con actitudes que a mí me hagan daño. Así que lo que pasa con estos niños es que tienden a ser menos fáciles. Son niños más inseguros, más demandantes, más inconsolables, más irritables, o más independientes y más fríos, y eso hace que los adultos respondamos peor, confirmando un círculo vicioso donde el niño cada vez se siente más inseguro. Así es como influye el apego sobre las relaciones padres-hijos a medio o a medio largo plazo, también sobre las relaciones de los profesores u otros adultos importantes. ¿Qué pasa entonces, Carlos? Porque esto también se da, ¿eh? Familias que son protectoras, ¿no? Es decir, Sí. padres y madres que tratan bien al niño, lo tratan Mm, dulcemente, con suavidad, bueno, le proveen de todo, es decir, son buenos padres, pero el mm, niño igualmente tiene una conducta agresiva o genera una conducta mm, agresiva, como de rebeldía, quizá ante esa mm, excesiva suavidad o sobreprotección. Porque eso también se puede dar a mm. veces, ¿no? Que los padres pueden ser personas excelentes, sensacionales, pero el niño aún así genera o crea o tiene una actitud agresiva, porque eso también se ha dado. Sí, ahí habría dos cosas que afinar, yo creo. Una, efectivamente, tú has mencionado la sobreprotección o la excesiva suavidad. Yo creo muchos de los que nos dedicamos a esto, yo me incluyo, y en el libro está también tratado de alguna manera, que las dinámicas de sobreprotección o de excesiva, llamémosle, permisividad por parte de los padres, estas familias que colocan al niño en un lugar
como de rey, ¿no? Entronan al niño y en vez de que el niño siga el ritmo a la familia, es la familia la que sigue el ritmo al niño. Eso puede ser una forma de trauma también. No un trauma por la violencia o un trauma por el descuido, porque a este niño no se le pega y a este niño no se le descuida, es un niño cuidado y bien tratado, pero el problema que genera es que el niño se ve desprovisto de referencias, de límites, de normas que le permitan ajustarse y regularse, de una guía para, para manejarse en el mundo. Y eso es traumático también. Eso genera Mm. niveles de emoción intensa que el niño no puede manejar solo. Y si los padres no están ahí para ser fuertes para él y poner límites o regularle, porque son padres demasiado blandos o demasiado sobreprotectores, esas emociones pueden subir hasta niveles que son intolerables para el niño y tenemos un resultado, por lo tanto, traumático. Y esto conduciría, como describes tú, a veces a cuadros en los que los niños se portan de manera rebelde o excesivamente demandante o niños que son muy oscilantes, ¿no? Que pasan del amor al odio de una manera muy rápida y confunden a todo el mundo. Bien, la sobreprotección en ese sentido o la excesiva permisividad puede conducir a niveles altos de inseguridad en los niños y dar resultados como los que tú cuentas, ¿no? Y luego otro matiz que yo puedo poner a esta pregunta tan interesante es que incluso en familias suficientemente buenas, algunos niños podrían ser vulnerables a desarrollar estas cuestiones porque traen alguna vulnerabilidad innata o biológica, ¿no? Los niños no vienen al mundo siendo una tabula rasa. Hay niños que tienen sistemas nerviosos más serenos, más regulados, y otros que tienen sistemas nerviosos, por desgracia, más hipersensibles. Para estos niños es fácil que cualquier estímulo los desborde emocionalmente o genere respuestas muy impulsivas, o son niños más difíciles de consolar, más difíciles de calmar, más difíciles de regular, lo cual podría generar esos círculos viciosos que yo he contado antes, donde todos nos empezamos a sentir inseguros y el niño se queda un poco desprotegido, ¿no? Entonces, ese es un factor que yo creo que siempre tenemos que Ujú. tener en cuenta. Todos los padres nos lo dicen, ¿no? Tengo varios hijos y cada uno de ellos es hijo de su padre y de su madre, entre comillas. Cada uno de ellos tiene una personalidad distinta desde que nació. Bueno, pues eso tiene que ver con el temperamento. Hay temperamentos más difíciles que otros y estos niños que nacen con un temperamento más agitado, más irritable, pueden también acabar dando problemas, entre comillas, o teniendo problemas incluso aunque hayan nacido en el seno de familias muy amorosas y con ganas de cuidar. Esto es muy interesante esto que dice Carlos, porque claro, el niño tiene una parte genética incuestionable, ¿no? Es decir, siempre se dice, o Mm, según últimos estudios, que la personalidad es un 50% heredada, genética, y un 50% aprendida, ¿eh? No sé si ese es el porcentaje, mm, más o menos. mm, Pero luego también nos encontramos el caso de, y yo lo sé porque yo tengo, bueno, tengo unos amigos, una familia con la que nos vemos habitualmente, cuyo hijo, bueno, ya lo sabe también él, el hijo es adoptado. Y el problema es una familia que lo tiene realmente, lo cuida mucho, lo sobreprotege, se lo consiente todo y el niño ya desde muy pequeñito siempre ha sido muy agresivo de meterse con los chavales de clase, de meterse en problemas. Es un mhm, niño incluso con cierta agresividad. Claro, en estos casos, mhm, ¿cómo poder corregir eso? Porque, bueno, incluso ellos a veces se preguntan, quizás es que el padre biológico era una persona mm, agresiva y ha heredado mm. parte de esa agresividad. Claro, ¿hasta qué punto lo heredado también se puede corregir, no? Sí, es casi siempre una cuestión compleja, sobre todo cuando acogemos o adoptamos niños que vienen de historias que podemos asumir han sido historias de desprotección. Precisamente por eso son adoptados, porque vienen de situaciones donde fueron o abandonados, o maltratados, o dañados de formas diferentes, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues sabemos que estos niños son especialmente vulnerables y que corregir esas trayectorias de vulnerabilidad va a ser muy difícil, especialmente cuando la adopción se produce, digamos, tirando a tarde. En vez de el niño, en vez de ser adoptado de bebé, pues es adoptado un poquito más mayor, ¿no? Ese cerebro ha ido haciendo aprendizajes que son aprendizajes muchas veces traumáticos. Corregir eso no es fácil, ¿no? Eh, la vulnerabilidad genética es algo así como un interruptor. Nacemos con predisposiciones genéticas que pueden encenderse, es decir, cumplirse, o quedarse apagadas y no cumplirse. Y ese interruptor
lo enciende o lo apaga la propia experiencia. Es decir, imaginaos, yo puedo nacer con una vulnerabilidad a la violencia, una cierta predisposición a la violencia o al consumo de drogas, por poner otro ejemplo, pero eso no me determina para ejercer ninguna de esas dos o para tener ninguno de esos dos caminos de salida. Lo que lo determina es si el interruptor acaba siendo apretado o no. Y ese interruptor lo aprieta la propia experiencia. Si yo nazco con esa predisposición y tengo una familia quizás donde hay mucho caos y donde hay mucha desorganización y las emociones son demasiado intensas, el interruptor ha sido activado y es relativamente probable que yo acabe siendo una persona violenta o con problemas de adicción. En una familia más protectora probablemente el botón quedaría sin ser apretado, ¿no? el interruptor. Algo parecido nos planteamos cuando trasladamos esta teoría o esta propuesta que hago yo al mundo de la adopción. Yo creo que los chavales adoptados tienen además una particularidad, y es que han aprendido que el mundo no va a ser demasiado amable con ellos porque sus primeras experiencias han sido muy poco amables, y su manera de pedir ayuda es a veces muy, muy confusa para el Sí. mundo adulto. Hay niños adoptados que no piden ayuda o la piden de formas que son muy extrañas o la piden a través de conductas que son agresivas o difíciles, y lo que intentamos hacer en las terapias y en los proyectos o modelos de asistencia a padres adoptivos es encontrar el lenguaje concreto de este niño, que no es igual que el lenguaje de un niño biológico. Entonces, una vez encontramos ese lenguaje, podemos empezar a dar respuestas más ajustadas a las señales de este niño particular, que casi siempre son señales particulares y a veces confusas y difíciles. Es muy interesante esto que dice Carlos, porque, claro, a partir de aquí podemos entender también muchas cosas o dar un sentido a todo lo que nos pasa, ¿no? Ahora me venía a la cabeza biografías de grandes escritores, artistas que hemos tenido a lo largo de la historia, que tienen un punto en común, que no quiere decir que sea necesaria una cosa para la otra, ¿no? Pero que todos comparten un nexo, y es tener una infancia desgraciada o ser hijos de padres maltratadores. E incluso hay estudios que relacionan precisamente esa falta de protección cuando son niños a una búsqueda de una personalidad fuerte, a una búsqueda de una personalidad artística. Es decir, resumiendo, no serían los genios creadores que fueron si no hubieran pasado por esa infancia maltratada. Es decir, si no hubieran tenido que buscarse la vida ya de muy pequeñitos, de buscar esa fuerza en su interior o incluso refugiarse en ese mundo interno. Al refugiarse uno en su mundo interno para aislarse de esa situación, ahí es cuando estalla o explota esa creatividad. Es decir, que todo lo que pasa en la vida tiene un sentido. Quizás es que tú viniste al mundo para ser un niño. Yo lo que voy a decir quizás suena muy duro, y ahora seguramente Carlos dirá, ¿pero qué dice este loco? Y lo dirá bien, y además lo dirá acertadamente. Es decir, quizá ese niño tenía que pasar por esa experiencia para ser el gran artista que fue después. Porque todo tiene una conexión, todo tiene un sentido. ¿O no? Está claro que efectivamente las personas que contribuyen a la historia generando novedad y creando cosas, sobre todo desde la perspectiva del arte, como bien señalas tú, ¿no? Es decir, el artista es alguien que ve más allá, que tiene una sensibilidad especialmente desarrollada, que puede poner en palabras o en pintura o en cine o en música las heridas y el dolor que tenemos muchos de nosotros, pero que no somos capaces de hacerlo, y entonces por eso el arte tiene algo tan trascendental y tan importante. Y efectivamente, para tener esa sensibilidad y esa capacidad de hablar por la humanidad, uno tiene que haber pasado por situaciones que le ponen a uno en contacto, ¿no? Pues con el dolor o con otras cuestiones. Así que estaría de acuerdo contigo en esa lectura que va desde el resultado hacia atrás, ¿no? Desde el artista hacia la biografía, y descubrimos que el artista ha sabido construir arte partiendo de una historia que no necesariamente ha sido fácil. El argumento inverso de decir que tiene sentido que haya personas que crezcan en situación dolorosa para que así, digamos, se conviertan en creadores, ese, pues, como bien adelantabas tú, es un argumento quizás un poco más problemático, porque aspiramos a tener una sociedad donde no haga falta que nadie
pase por ahí, ¿no? Pero el hecho es que nunca vamos a ser capaces de prevenir al 100% el dolor de las personas durante la infancia. Y en ese sentido, bueno, pues siempre habrá un colectivo que está especialmente en contacto con la vulnerabilidad humana y que sobre ese contacto pueden crear algo que sea valioso para todos los demás, ¿no? En términos artísticos. Te diré también que cuando rastreamos las historias hacia atrás de los grandes dictadores de la historia, nos encontramos también con infancias maltratadas. Entonces, desde ese punto de partida del maltrato y del dolor pueden salir caminos muy diferentes, y los artistas han sido capaces de hacer algo especial con ese dolor. En vez de irse hacia el maltrato de los demás, han sabido convertirlo en algo que le sirva a los demás, ¿no? Y eso es una pregunta científica muy interesante. ¿Qué es lo que marca la bifurcación entre, partiendo de una historia dolorosa, convertirse en un maltratador de masas, ¿no? Como puede ser un tirano, un dictador, o en un maltratador más doméstico, o irse hacia el camino de la producción artística o de la solidaridad, de la compasión? Ahí hay una pregunta que todavía no tenemos del todo resuelta en psicología, pero que es fundamental y que nos ayudaría también a acompañar mejor a esos niños que bueno, pues que tienen la mala suerte de vivir historias difíciles, ¿no? Sí. Claro, es como todo, ¿no? Es decir, hay quien aprovecha ese trauma, se hace consciente de ese trauma, de ese dolor y a partir de ahí genera arte, porque es una manera también de expresarlo y como dice su palabra, expresar, ¿no? La palabra quitar presión, es una manera de quitar presión de Sí. ese trauma, incluso sanarse, curar ese trauma a través del arte. Y hay quien, bueno, coge, como diría la Guerra de las Galaxias, ¿no? El lado oscuro, ¿no? Y se va al lado oscuro y ese potencial lo que hace es precisamente aprovecharlo para provocar más dolor en los demás o para convertirse en un psicópata. Claro, la cuestión es, ¿cómo lo hacemos, Carlos? Porque, a ver, nadie está salvo del trauma, nadie está salvo del dolor, obviamente. Hay infancias que tienen mucho más dolor, son mucho más traumáticas, pero nadie está salvo de Sí. eso, ¿no? Porque desde el momento en que uno tiene objetivos, metas en la vida, expectativas y se frustran, eso ya genera un dolor. La cuestión es cómo le Efectivamente. damos la vuelta a ese dolor. Y hablo también de los niños, porque los niños, claro, tienden a frustrarse muy fácilmente. Y hasta cierto punto es bueno que se frustren. Por eso que decíamos antes que hay que poner límites. No lo pueden tener todo enseguida, porque si hacemos eso, primero, estamos construyendo adultos con una personalidad débil, que a la más mínima van a tirar la toalla, o se van a hundir, o se van a deprimir. Es bueno que se vayan fogueando también, pero claro, hasta cierto punto. Hay que encontrar ahí el equilibrio. Pero ¿cómo le pueden dar la vuelta a la frustración, al dolor? ¿Qué técnicas, ejercicios, qué podríamos hacer, Carlos? Bueno, esa es otra de las grandes preguntas que pedirían respuestas, una respuesta grande también, ¿no? Y que quizás no tenemos tiempo para eso. Yo, en el libro se divide en tres partes. La tercera parte precisamente trata de ser un modelo de trabajo para profesionales que intente hacer un poco lo que dices tú, invertir la dirección, ¿no? Que la dirección de un trauma parental que va a pasar a la siguiente generación se invierta y entonces ese trauma parental se convierta en cuidados positivos hacia los hijos, ¿no? Yo ahí lo que propongo es que como profesionales ayudemos a los padres a sentirse, a esos padres dañados e inseguros, a recuperar cierto sentimiento de seguridad a través de, pues, de la relación con un profesional o con un grupo de padres o con la comunidad. Las comunidades desde siempre, desde hace miles de años en los que llevamos evolucionando como especie, han sido protectoras de la crianza, ¿no? Nadie cría a sus hijos solo, sino que los cría dentro de redes de apego, dentro de redes comunitarias que sostienen al padre para que el padre pueda cuidar del hijo. Entonces yo lo que propongo es que generemos ese tipo de capas en torno al padre dañado, capas que ofrecen seguridad, que contienen el dolor del padre dañado, que le ayudan a recolocarse frente a su vida y frente a su historia y a reflexionar sobre qué tipo de historia quieren darle a sus hijos. Desde ese lugar nuevo, que es un lugar de protección en la comunidad, en la terapia, si es una terapia, en el grupo, si es un grupo de padres de autoayuda, imaginémonos, desde ese lugar los padres pueden empezar a ver a su hijo y pueden empezar a ver las necesidades de su hijo y a tratar de darle a su hijo eso que ellos no tuvieron. Y ahí se generaría una especie de transmisión intergeneracional de los buenos tratos, ¿no? Esa es la principal propuesta. En un nivel más individual, es decir, si yo soy una persona dañada,
y me pregunto, ¿cómo puedo tener una vida un poco mejor? O cómo puedo crecer a partir de este punto de partida doloroso. Yo creo que hay dos grandes cosas que nos curan de lo traumático. Una es encontrar nuevas relaciones que nos den una alternativa a las relaciones que hemos tenido y que nos hicieron daño, ¿no? Tener personas que nos pueden ver, que nos pueden reconocer, que nos pueden cuidar, que no nos rechazan a la primera de cambio, que se mantienen con nosotros y aguantan el tirón en los momentos difíciles. Eso puede ser amigos, puede ser una relación de ayuda más profesional, como por ejemplo un psicoterapeuta, un psiquiatra, un sacerdote, cualquier persona que ejerza de una manera formal la ayuda. Puede ser, por supuesto, una pareja. Entonces, hay relaciones potencialmente curativas y ese sería un camino, entre comillas, para hacer algo positivo con el propio trauma. El trauma no desaparece, pero podemos convertirlo en una historia un poco distinta si nos acompañamos de gente protectora, en ese sentido, de nuevas relaciones curativas. Y la otra es, tú antes lo decías, hacerse consciente de la propia historia y hacer algo con ella. Cuando tenemos una historia dañina pero no la pensamos, ni la integramos de alguna manera, ni pensamos qué ha significado para nosotros y la recolocamos en algún sitio, si no hacemos ninguna cosa de estas, lo normal es que la historia se repita. Vivimos ciegos a nuestra propia herida y la repetimos. Esa es quizás la salida del tirano o del maltratador. La salida del artista es: miro lo que me ha pasado, miro mis heridas, trato de darles un significado nuevo, de comunicarlas en un lugar donde puedan entenderse y en ese sentido integrar, ¿no? Integrar la propia historia. Así que tendríamos esos dos factores: relaciones potencialmente curativas, hay que buscarlas y cuidarlas, y hacer algún tipo de trabajo narrativo con el propio trauma, mirar lo que ha pasado y darle un significado. Carlos, si algún padre está viendo esta entrevista, estoy seguro de ello, seguramente se habrán sentido identificados y dirán, pues mira, tiene razón Carlos cuando dice que el excesivo confort, excesivo, que siempre lo decimos, es decir, a los niños hay que proveerles de todo, es que hay que darles cariño, hay que darles amor, pero eso es una cosa, y otra cosa es dárselo absolutamente todo, ¿no? Incluso a veces esto, Carlos, pasa por compensación, como yo de pequeño he sido maltratado o he pasado por carencias, no he tenido todo lo que yo deseaba, pues a mi hijo le doy todo y más, incluso lo que yo deseaba de pequeño se lo doy a mi hijo, que este es mi caso, por ejemplo, a mí me pasa, es decir, yo cuando veo que mi hijo me pide algo, le doy algo enseguida y si no, pues ya se lo compro yo igualmente, ¿no? Porque, bueno, soy un poco niño también en estas cosas. Pero si alguien quiere encontrar el baremo adecuado, es decir, ¿hay algún manual, algo que se pueda leer? Obviamente, este libro es muy interesante y ayudará mucho, ¿no? El daño que se hereda, pero si necesitan ayuda, algo más, para encontrar el punto medio, el equilibrio, que es lo ideal siempre, ¿no? Lo ideal es el equilibrio, no pasarnos tampoco. Es decir, proteger a nuestros hijos, pero tampoco sobreprotegerlos. Hay una diferencia clara y yo creo que más o menos se entiende, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde podemos empezar para tener un manual, una guía clara? ¿Para qué? Para que mi hijo, el día de mañana, sea un adulto que se sienta satisfecho, feliz, que sienta que se está desarrollando, que es capaz de conseguir sus objetivos, que no tenga problema con la frustración, es decir, que tenga una tolerancia al fracaso también, ¿por qué no? Un adulto feliz. Sí. Bueno, hay literatura, existe literatura, digamos, de autoayuda para padres y madres, digamos, hay guías para la crianza. Yo confieso que no soy un gran experto en ese tipo de literatura porque estoy más en la literatura técnica, profesional, científica, pero hay una proliferación de libros sobre ese asunto. Yo casi siempre, cuando trabajo con padres o cuando trabajo con profesionales que trabajan con padres, lo que les suelo decir, esto va a sonar un poco, no sé cómo decirlo, como quizás a frase hecha, pero en realidad creo en ello, es que la mejor guía es el hijo, en ese sentido. Y que cuando somos capaces de mirar al hijo, en vez de estar mirando a nosotros mismos, nuestras propias necesidades, nuestros propios miedos, nuestra propia historia, y nos damos cuenta de que todo eso es algo nuestro. Y sin embargo el niño quizás trae un guión distinto.
El niño trae sus necesidades, trae sus señales comunicativas, el niño tiene sus ritmos, tiene sus niveles de intensidad que son casi siempre distintos a los que yo considero o a los que yo traigo conmigo mismo como persona o a mi propia historia. Entonces, muchas veces se trata no tanto de perderse en los libros, en los manuales o en los consejos o en los tutoriales o en las revistas sobre crianza, que a veces nos confunden con muchos conceptos y muchas teorías, sino mirar al niño y mirarle de una manera dinámica, es decir, en el momento a momento ver cómo sus formas de comunicarse van cambiando, cómo si hace 10 minutos me pedía una cosa, quizás ahora me está pidiendo otra porque los niños a veces cambian en sus necesidades, ¿no? Y lo mejor que les puede venir es un cuidador flexible, un cuidador que está dinámicamente atento y no tanto un cuidador que a piñón fijo está tratando de aplicar una teoría, caiga quien caiga o pase lo que pase, ¿no? Los niños, aunque decimos que no vienen con un manual de instrucciones, y es verdad, si somos capaces de sobrepasar nuestros propios estereotipos, nuestras propias barreras emocionales, etcétera, y los miramos a ellos, tienden a ser relativamente claros y tienden a hacer una comunicación relativamente evidente. Cuando eso deja de ser evidente, cuando se vuelve un poco confuso, cuando no tengo claro si necesita una cosa o la otra, para eso creo que están las redes informales de apoyo, que durante miles de años han servido tanto para guiar a los nuevos padres, ¿no? Las abuelas, la familia extensa, los amigos en el parque, los vecinos, los compañeros que tienen hijos de edades un poco más avanzadas y que han pasado por ahí, la parroquia del barrio si es que uno es religioso, los foros incluso, en fin, esas redes, esas capas de las que hablaba yo antes que van dando guía y dando protección a los nuevos padres, y cuando ni siquiera eso ayuda, creo que puede venir bien consultar a un profesional que nos pueda ayudar a ordenar estas cosas. Pero vuelvo al principio de mi respuesta, el niño casi siempre es una buena guía si somos capaces de mirarlo y de quitar esas pantallas intermedias que a veces tenemos y que nos impiden ver. Ya para acabar, Carlos, yo no sé, me gustaría saber tu opinión, porque esto afecta también a los niños, sobre todo aquellos que están ya en una etapa adolescente. El boom de los youtubers, el boom de los streamers, ¿no? Claro, los niños ven, tienen a sus ídolos, ¿no?, que juegan a los juegos que les da la gana, se ganan además muy bien la vida, porque la verdad es que se ganan muy bien la vida, y ven que es una persona exitosa haciendo lo que le da la gana y disfrutando y pasándoselo bien. Claro, ahora todos los niños, empezando por el mío, todos quieren ser streamers. Se quieren dedicar a hacer vídeos en YouTube. Pero eso, por otra parte, también puede generar mucha frustración, porque detrás de un Rubius o un Auronplay o un Ibai Llanos, hay muchos que lo intentan y no acceden al éxito. No todos llegan a ese nivel. Y eso ya puede provocar una frustración. Yo lo estoy viendo, tengo amigos incluso que ya les han montado a sus hijos lo que se llama un setup de El YouTube, estudio. la habitación con el ordenador potente, 2, 3 pantallas o un buen micrófono, la cámara, ¿no? Y venga, hacer dinero, ¿no? Porque ven que es una posibilidad, que es una vía económica interesante, teniendo en cuenta el mundo al que vamos, porque es verdad, la televisión convencional llegará un momento que acabará desapareciendo y se quedarán los canales como YouTube, Twitch y demás. Entonces, ante ese futuro que viene, ¿cómo deberíamos reaccionar los padres? Bueno, vuelve a ser una pregunta súper interesante que pide respuestas complejas. Yo no soy especialista en adolescentes, soy más especialista en primera infancia, preescolar, etcétera, pero se me ocurren un par de cosas que decir. Una de ellas es que, como casi todo avance tecnológico, hay un lado oscuro y un lado luminoso, por utilizar la metáfora que has utilizado tú antes también. El lado luminoso de los avances tecnológicos, yo creo, o de estos concretamente, es que han abierto la adolescencia a un territorio de creatividad súper interesante y de comunicación súper interesante que nosotros no tuvimos cuando éramos adolescentes, ¿no? Entonces, que el adolescente tenga que crear su propia narrativa de algo que le interesa, crear sus propios materiales, sus propios productos, hacerlos atractivos, pensar cómo llegar a una audiencia, cómo convencer a otros, cómo empatizar con un colectivo para que el colectivo me vea o me escuche. Todo eso dispara o puede disparar algunas propiedades
cognitivas y emocionales súper interesantes para el adolescente, ¿no? Nosotros teníamos una vida mucho más doméstica en ese sentido y estas tecnologías multiplican ese tipo de exploraciones y ese tipo de, como de ensayos que a mí me parece que pueden dar lugar a un aumento de la creatividad muy interesante. El lado oscuro tiene que ver con lo que dices tú y efectivamente es que la proporción de youtubers y streamers exitosos, yo no sé cuál es, pero probablemente sea del 5% de la gente que lo intenta o del 10%, no mucho más, pues como tantas otras profesiones o vocaciones, digamos, del espectáculo, ¿no? Actores, actrices o cualquier cosa que se le parezca, por cada uno de los famosos a lo mejor hay 15, 20 o 30 que no han llegado, ¿no? Entonces ahí hay claramente un trabajo que yo creo que nos pide este tipo de situación como padres o como educadores, de dar una visión realista sobre cómo es el mundo, de acompañar en la frustración, de dar información, de prevenir decepciones fuertes, de anticipar posibles resultados. Por ahí yo creo que hay una cosa. Y de dar a los chavales recursos para que puedan vivir de otras maneras también, que no se lo jueguen todo a ser un streamer famoso, porque efectivamente eso puede dar problemas. Otra de las cuestiones, y ya con eso se acabaría mi respuesta, es que este mundo, digamos, del el mundo blog, el mundo Instagram, etcétera, es un mundo donde se manufactura una visión muy idealizada de la propia vida. Y a mí esto sí me preocupa un poco más. Es decir, se suben fotos de lo que sucede en mi propia vida donde todo está muy manufacturado, donde todo es simétrico, donde siempre es algo guapo, donde siempre estoy contento, donde siempre estoy feliz, donde tengo éxito y todo me va bien. Como modelo, para los adolescentes a mí me parece que es un modelo que les hace vulnerables al dolor, porque les da una imagen como de que eso debería ser la realidad y la realidad no es eso, no. Nuestra vida no es perfecta y cada uno de los desayunos que nos comemos por las mañanas no es un desayuno perfecto, súper saludable y súper bonito como nos hace creer Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso podría aumentar las tasas de depresión en la población general y en los adolescentes también, ¿no? Me comparo con ese modelo idealizado y me doy cuenta de que yo no estoy ni a la mitad de camino y eso provoca un daño que es un daño irreal porque nadie vive una vida tan perfecta, ¿no? Entonces yo creo que eso también tenemos que cuidarlo. Recordaba ahora, Carlos, una conversación que está en internet, la podéis ver entre dos youtubers muy conocidos, dos streamers además que gozan de mucho éxito, Ibai Llanos por una parte y el Chocas por la otra, y hablan precisamente de algo que yo creo que es muy importante y sobre todo los niños adolescentes. Mirad ese vídeo, bueno, sobre todo los papás, porque este programa lo ven más los padres que los hijos, ¿no? Ponedles ese vídeo, porque los dos hay un momento en que hablan de la depresión que han pasado. Es decir, y hablan de lo que hay detrás del éxito. Interesante. Que son muchas horas. Es decir, estos para tener éxito hacen 6-7 horas diarios de streaming, cada día, cada día. Y hay días que no tienen ganas y lo tienen que hacer igual. ¿Por qué? Porque saben que de eso depende su éxito también. Y Ibai fue un psicólogo. Y lo confesó en esa entrevista. Él fue un psicólogo porque estaba pasando por una depresión. No asumía lo que está pasando, esa obligación también, ese compromiso, esa terrible responsabilidad. Y el Chocas lo mismo. Él no fue un psicólogo, lo está superando con sus propias herramientas que tiene, también por esa red de apoyo familiar y demás, pero los dos confiesan que han pasado por una depresión. Y eso es importante también que se vea. Porque estamos construyendo un mundo en el que parece que todo el mundo es feliz. Tú miras Instagram y, oye, y todo el mundo lo pasa muy bien y todos están disfrutando culturalmente, todo es muy hedonista, ¿no? Y todo ves a los fácil. streamers y te quedas solo con la cara que dan a la galería. Y no, tenéis que mirar lo que hay detrás también. Y ver lo que puede pasar. Y a partir de ahí, yo lo que siempre recomiendo, ir a un profesional, a un psicólogo, un terapeuta, alguien que realmente te pueda dar esas herramientas que nos faltan porque, bueno, el sistema educativo es el que es o no sabemos ver la solución, ¿no? Eso es muy importante. Sí, hay que hablar de eso a los niños, hablar de la depresión, de la tristeza, sí, no esconderlo como si fuera un tema tabú. Estoy completamente de acuerdo. Me parece muy positivo, además, eso que has comentado que hicieron estos dos streamers, ¿no? Enseñar primero todo el trabajo que hay detrás, porque es verdad que la narrativa de Instagram y demás es una narrativa de facilidad, como de resultados mágicos. Solo con desearlo vas a conseguir llegar a este punto. Y eso, evidentemente, es muy peligroso para todos, ¿eh? Y no solo para los adolescentes, también para nosotros los adultos. Entonces, por un lado, visibilizar la cantidad de esfuerzo, de trabajo, de frustración y de disciplina que hay detrás
ayuda mucho, y por otro lado visibilizar también el carácter profundamente pesado, ¿no? En términos como de carga o de peso que puede traer consigo el éxito y la exposición pública, ¿no? Que es una cosa que además sabemos que está en las biografías de los actores, de las personas famosas. El éxito sienta muy bien a corto plazo, pero a medio y largo plazo supone una carga de responsabilidad y de autocuestionamiento, y a veces uno se siente muy aislado, incluso siendo muy exitoso, ¿no? Todo eso, visibilizarlo, creo que también ayudaría a salvar a nuestros adolescentes, primero de ideales que los vuelven muy vulnerables, y segundo de frustraciones que son excesivamente intensas. Carlos, te agradezco muchísimo que hayáis estado hoy en Galaxia. Recomiendo sin duda que os Gracias a leáis vosotros. este libro porque os puede dar muchas pistas precisamente para hacer frente y dar la vuelta a ese daño que se hereda y comprender y abordar la transmisión intergeneracional del trauma. Este libro, por cierto, Carlos, ¿dónde se puede conseguir? Lo publica la editorial Desclée de Brouwer, ahora mismo está saliendo en la pantalla por lo que veo, y ahí tenéis justo debajo en la base de la portada el nombre de la editorial, donde se vende. En Amazon debería estar también, no sé, ahora hace tiempo que no lo compruebo, pero es una editorial que vende también a través de Amazon, con lo cual esas dos fuentes serían, yo creo, las más fáciles, pero por supuesto en las propias librerías se puede encargar, incluso en algunas está, por lo que me cuentan. Carlos, muchas gracias. A vosotros por tenerme aquí. Buenos días.